Todo esto representa el ciclo celular, o sea, la vida de una célula. Durante la mayor parte del tiempo está en interfase, es decir, su ADN está abierto y está haciendo vida, es decir, está creciendo, está fabricando estructuras, incluso multiplicando el número de orgánulos, luego duplica su ADN y, por último, va ensamblando todo lo que ha fabricado. Esto es interfase. Se está preparando para hacer una división del núcleo, mitosis, y una división del citoplasma. ¿Para qué? Para que al final de una célula tengamos dos. La mitosis y el citoplasma ocurren casi al mismo tiempo, pero están separadas aquí para que se vean mejor. Durante toda esta etapa, el ADN está abierto, relajado, para que pueda sintetizarse copias de ADN y para que pueda realizarse actividad celular. Empieza la mitosis, empieza la condensación del ADN. Vamos a ver. ¿En qué consiste? Células animales, interfase, que es lo que hemos visto antes, mayoritariamente, pero empieza a condensarse el ADN. Entonces comenzaría la mitosis con la primera fase que se llama profase. En la profase el ADN empieza a formarse hebras y los centriolos que estaban duplicados de la interfase empiezan a separarse y se forma el huso acromático o el huso mitótico. Eso es la profase. Ya al final de la profase tenemos las hebras mucho más definidas, incluso el núcleo empieza a verse de forma, ¿no ves?, fragmentada, porque se está deshaciendo la membrana nuclear y los centriolos han llegado a los extremos. Todo esto sucede en la profase, ¿ves? La condensación de cromosomas. Por último, los cromosomas, formados por sus dos cromátidas, ¿ves? Esto es una cromátida, la otra cromátida es esto. Los cromosomas van a situarse en la zona de en medio, en la zona ecuatorial. Esa se llama la metafase. Aquí tenemos la metafase ya completa. Cromosomas formados por sus dos cromátidas, una cromátida, otra cromátida, en la zona ecuatorial, es la metafase. Y ahora el huso mitótico o el huso cromátido empieza a tirar de las cromátidas, la mitad de las cromátidas a un polo, la otra mitad a otro polo. Entonces, cuando empieza a tirar de ellas se llama anafase. Anafase, ¿lo ves? Está tirando de las cromátidas de cada cromosoma. Anafase, que puede ir progresando hasta aquí, y cuando los cromosomas, que en este caso ya están formados por una cromátida cada uno, han llegado al extremo, se llama telofase. Aquí tengo una telofase, fíjate que al mismo tiempo se está estrechando la membrana celular, estamos en citocinesis. Por último, se estrecha del todo la membrana celular, citocinesis, y se forman las membranas nucleares. Aquí tenemos los centriolos y el ADN empieza de nuevo a constituir los núcleos, donde tiene zonas compactadas y zonas ya más abiertas, más claras. Las claras, recuerda que eran la eucromatina, las más apretadas heterocromatina. ¿Vale? Eso es la telofase y ya. El resultado es tener dos células hijas en la mitosis a partir de una sola célula madre. Mitosis es división del núcleo, citocinesis división del citoplasma. La mayor parte del tiempo la célula está en interfase, recuerda. ¿Vale? Vamos a la... ¿Qué pasa en las células vegetales? Pues en las células vegetales la principal diferencia es que no se ven los centriolos. No se ven. Y como no se ven, lo que tenemos es una zona difusa, Hay uso cromático y además, como las células tienen pared vegetal, pues no pueden entrar en citocinesis de la misma manera que en animales. No se puede estrechar la membrana y dar lugar a dos células. Lo que sucede aquí es simplemente
que, aunque no se pueda estrechar, se van a formar placas, se llama placa celular, que es que hay vesículas que van al centro, vesículas que contienen pared celular que luego se fusionan y así luego tendré dos células hijas, pero no hay estrechamiento. Si la mitosis era un proceso que sucedía en todas las células, de manera que de una célula obtengo dos, la meiosis es un proceso que solo sucede en las células germinales, en las que van a dar los gametos, óvulos y espermatozoides. Y en este proceso hay dos divisiones, de manera que de una célula al final tengo 4. Las dos divisiones meióticas son como sigue a continuación. La primera división meiótica se antecede de una interfase, igual que todas las divisiones, y en la interfase, pues igual que antes, se duplica el material genético y los orgánulos. Pero ¿qué pasa en la primera etapa de la primera división meiótica, que es la profase 1? Pues en la profase 1 los cromosomas se colocan por parejas de cromosomas homólogos. Sabes que nosotros tenemos 23 parejas, 23 cromosomas vienen de papá, 23 de mamá, pues se colocan por parejas. La pareja 1, cromosoma 1 con el cromosoma 1. La pareja 2, cromosoma 2 por el cromosoma 2. Se colocan por parejas, eso es súper importante. Aquí los tenemos. Una pareja de homólogos, un cromosoma homólogo y el otro. Cada cromosoma, como ves, tiene una cromátida, dos cromátidas. Como consecuencia de la duplicación del ADN, cada cromosoma tiene dos cromátidas. Bueno, ¿y por qué se colocan por parejas ya en la profase? Porque es muy importante el que al pegarse mucho, una se lleva un trocito de cromátida de otra, se intercambian trocitos de cromátidas. Eso que hace que los cromosomas cuando se separen sean muy diferentes según el trocito de cromátida que se ha llevado. Entonces, eso se llama entrecruzamiento, crossing over, y aumenta la variabilidad. Entonces tenemos la profase 1, donde los cromosomas que se empiezan a condensar se colocan por parejas y se intercambian trocitos de cromátida, y luego ya metafase 1, los cromosomas se colocan, los homólogos, en la zona ecuatorial. Curiosamente aquí cuando se vayan a separar no se separan las cromátidas, se separan los cromosomas homólogos. Cada cromosoma homólogo se va a uno de los polos. ¿No ves? Aquí tenemos ya la anafase, tirando para telofase, anafase, los cromosomas homólogos en un polo, los otros homólogos en el otro polo. Y por último, en la telofase del todo, pues ya han llegado al polo y se forman los núcleos. Esa sería la primera división meiótica, que separa cromosomas homólogos que ha sufrido intercambio de cromátidas. Vale, ¿qué pasa en la segunda división meiótica? Pues es muy parecida a una mitosis. La única diferencia es que hay una interfase previa donde no hay duplicación del material genético, pero todo lo demás, a partir de la interfase, igual que una mitosis. No sé si merece la pena que te la comente. La idea es que se da la profase, todavía no se ha producido aquí el estrechamiento. Profase, condensación de cromosomas, metafase, cromosomas en la zona media, y en la anafase, ¿qué es lo que se separaba en la mitosis? ¿Se separaban cromosomas homólogos? No, se separaban cromátidas. Y eso es lo que está pasando. Se separan las cromátidas, estamos en anafase tirando a telofase, y por último ya estamos en telofase, telofase 2. Fíjate que estamos en la segunda división, hay que decir anafase 2, telofase 2, y por último tenemos 4 células. Ya verán más adelante en los apuntes que en el caso de los gametos masculinos se forman 4 espermatozoides después de diferenciarse, mientras que en los gametos femeninos solo se forma un óvulo y 3 corpúsculos polares. Esto es lo que yo te decía, un óvulo y 3 corpúsculos polares. Ya está. En la mitosis tenemos 2 células, finalmente en la meiosis tenemos 4 células porque ha habido 2 divisiones sucesivas. La primera división de la meiosis separa cromosomas homólogos
con trocitos intercambiados de cromátidas. La segunda división meiótica, sin que haya una previa duplicación de ADN en la interfase, separa cromátidas igual que una mitosis, ¿vale? Ya está. A ver si te vale.